En este tiempo. Amén. ¿Estamos preparados? Porque una cosa es querer desafiarme y otra cosa es estar preparado para aceptar los desafíos. Y creo que este tiempo Dios nos está llevando a desafiarnos. Muchos se desafían porque están obligados a hacerlo. Es fácil tomar una decisión cuando a uno lo obligan a tomar una decisión. Difícil es tomar una decisión cuando uno entiende que hay algo por lo que tiene que pelear en el nombre de Jesús. Yo creo que en esta noche Dios nos va a hablar a lo más profundo de nuestro corazón. Y yo le puse a este título, No temas, no te amedrentes. Y quiero compartirles un pasaje de la Biblia, siguiendo un poco la línea que nos viene ministrando el apóstol, tanto el pastor Juan, el profeta Víctor, de que hay un mundo, ¿cuántos sabemos que hay un mundo sobrenatural? Que está por encima de lo natural, que hay cosas que no vemos, pero que están aconteciendo. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces reaccionamos a ciertas cosas que nos pasan, en vez de tomar decisiones, hacer para no sufrir una consecuencia? Y muchas veces nos pasa esto de reaccionar porque no escuchamos la voz de Dios que nos está diciendo qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos que hacer. Pero creo que en este tiempo vamos a empezar a prestar atención a lo que Dios nos quiere hablar. ¿Amén? ¿Están conmigo en esta noche? Cuando uno presta atención, dice la palabra de Dios en la parábola del sembrador, que cuando la semilla es sembrada en buena tierra, significa que la tierra está preparada. ¿Pero por qué está preparada? Porque es aquel que oye, entiende, o sea, procesa, comprende el mensaje y luego de comprender, da fruto. Hay testimonio, hay evidencia. ¿De qué? De lo que él creyó a través de la palabra. Y creo que en este tiempo va a haber evidencia de muchos que han creído en lo que Dios ha hablado en el nombre poderoso de Jesús. Hay promesas de parte de Dios que Dios en este año las va a cumplir. Yo podía escuchar sensiblemente la voz de Dios que me decía, decile a mi iglesia que aquellos que se mantuvieron firme creyendo, en este tiempo las promesas se van a cumplir a favor de su vida en el nombre poderoso de Jesús. Dios no se tarda en cumplir aquello por lo cual estuviste durante años esperando, soportando, resistiendo. Dios lo va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. Acompáñeme al libro de Mateo, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Las Escrituras nos enseñan lo siguiente. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Juan se encontraba encarcelado. Dice la Biblia y nos enseña que Juan el Bautista era aquel que había sido preparado para marcar el camino al Mesías. Él predicaba, él enseñaba, él ministraba, él hablaba de aquel que iba a venir, del Cristo, que iba a morir y que iba a resucitar. Pero en un momento se encuentra solo, encarcelado, y empezó a dudar de aquello que estaba predicando. Empezó a dudar de aquella persona a la cual él había visto, a la cual él había predicado, de la cual él había enseñado, por estar solo, por sentirse amedrentado, por sentirse muchas veces en un momento difícil. La duda viene a tu corazón, el miedo viene a tu corazón. Y lo que hace el miedo y lo que hace la duda es paralizarte a tal punto de empezar a perder la fe y empezar a descreer aquello que en su momento estabas creyendo y de lo cual estabas predicando y estabas profetizando. Yo no sé si a alguien le pasó esto, pero muchas veces la duda y el temor nos paralizan. Y muchas veces la duda y el temor nos llevan ¿a qué?
a empezar a dudar de aquellas cosas que Dios nos habló. Díganme, no le voy a pedir que levante la mano, pero ¿cuántos en su momento creían de que Dios podía hacer algo en sus vidas, en su familia, en su cuerpo, en sus finanzas? Empezaron a creer, pero en un momento, por el miedo, por el temor, por el tiempo, empezaron a dudar, a descreer, y hoy hasta dudan de que si realmente fue Dios o no fue Dios aquel que les habló. A mí me ha pasado, porque uno predica, enseña, ministra, pero hay momentos en la vida donde viene la duda y viene el temor. Y viene la duda, ¿por qué? Porque muchas veces las promesas se tardan. Dice la palabra y nos enseña que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere o se desea debajo del cielo tiene una hora específica. Por eso habla de que hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de plantar, hay tiempo de arrancar lo plantado. En ese tiempo lo que hace Dios es ver nuestra paciencia, probar y pesar nuestro corazón. Pero muchas veces en ese esperar y en ese proceso, ¿qué nos pasa? Como no vemos respuesta, empezamos a dudar. Como no vemos respuesta, aún lo que nos habían hablado, empezamos a descreerlo. Y empezamos a decir, ¿será que Dios realmente me habló? ¿Será que ese sueño que tuve, el cual me lo interpretaron, realmente era interpretación? ¿Será que el profeta realmente habló de parte de Dios? ¿O ese día le pasó algo y habló algo que él sentía? ¿Será que realmente Dios puede hacer algo en mi vida? ¿Será que realmente Dios puede cambiar mi casa? ¿Será que realmente Dios puede transformar mi corazón? ¿Será que realmente Dios puede sacarme de este trauma? ¿Será que realmente Dios puede sacarme de esta crisis financiera? ¿Será que realmente Dios puede sanar mi matrimonio? ¿Será que realmente Dios me puede sanar de esta enfermedad? ¿Cuántos no han dudado de esa palabra que Dios ha hablado y en ese momento dijeron, sí, Dios habló, pero mi cuerpo todavía sigue padeciendo? Sí, Dios habló, pero mi familia todavía se sigue destruyendo. Sí, Dios habló, pero la economía todavía la sigo viendo mal. ¿Cuántos no hemos pasado por esos procesos y esos compás de espera que muchas veces son difíciles? Como cuando te dicen que te tenés que hacer un estudio. Y te dicen, tenés que esperar tanto tiempo y hacer tal cosa, hacer esto, aquello y lo otro. Y en el proceso decís, sí, esto parece re fácil. Pero cuando estás en el proceso, decís, la verdad que no era tan sencillo. Pero una vez que saliste de ese proceso, una vez que pasaste esa etapa, una vez que te despertaste, decís, parece que te enchufaron a 440, no a 220. Salís y decís, no, fue re fácil, fue re sencillo, porque ya lo viviste y ya lo pasaste. El tema es que hayas aprendido en ese compás de espera. Por eso muchas veces, cuando viene el miedo a qué es lo que puede pasar, cuando viene el miedo a qué es lo que puede acontecer, cuando viene la duda, como pasó con Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, aquel que predicaba, enseñaba, dice en un momento que empezó a dudar porque estaba solo. Dice que mandó a 2 de sus discípulos y le dijo, andá y vayan y pregunte si realmente el que está era el que íbamos a esperar o viene otro. Porque muchas veces nosotros creemos que Dios va a hacer las cosas de una manera, pero Él las termina haciendo de otra manera. Por ahí pensaba Juan el Bautista que iba a venir el Mesías y que todo iba a acontecer de una manera diferente. Sin embargo, el Cristo iba a hacer las cosas de una manera totalmente diferente a como Juan lo estaba creyendo. Muchas veces Dios te habla de una forma, pero el Dios las hace de otra. Muchas veces Dios te dice lo que va a hacer, pero no te dice cómo lo va a hacer. Muchas veces Dios te da el resultado, pero no te dice cómo va a ser el procedimiento. Porque si nos dice cómo va a ser el procedimiento, seguramente no vamos a querer hacerle caso y lo que vamos a hacer es querer aflojar en medio del proceso, bajar los brazos y esperar que Dios pueda llegar a hacer lo que Él tenga que hacer. Hay sucesos en la vida que nos acontecen porque muchas veces nosotros no queremos tomar responsabilidad y tomar decisiones y desafiarnos a hacer algo diferente. Y siempre predicamos y hablamos muchas veces lo mismo y decimos, si vos querés obtener resultados diferentes, algo distinto tenés que hacer. Porque si todo el tiempo haces lo mismo, ¿cuál va a ser el resultado? Siempre va a ser el mismo. A mí me pasó una vez con una profesora de matemática. La profesora de matemática me dijo, hay que hacer estos ejercicios. Yo llegué al mismo resultado, pero el procedimiento era diferente.
¿Y qué me puso? 1. Pero si el resultado es el mismo, sí, pero yo te enseñé otro procedimiento. Si bien el resultado es el mismo, el proceso que uno tiene que pasar es el proceso que Dios manda, no el proceso que yo quiero pasar. Porque en el proceso que yo quiero pasar aprendo lo que yo quiero aprender. En el proceso que Dios me hace vivir, aprendo lo que Él quiere enseñarme en el nombre poderoso de Jesús. Y en eso que hago caso es donde realmente se ve el resultado. En eso en donde yo empiezo a dejarme formar, enseñar, es donde Dios empieza a glorificar y el fruto se empieza a manifestar. Porque cuando la palabra viene al corazón, lo que hace Dios es trabajar en ese corazón. Pero si yo no presto atención, si yo no escucho la voz de Dios, si yo no tengo la predisposición a hacer lo que Dios me manda hacer, el fruto no va a ser el fruto correcto, va a ser un fruto totalmente diferente. Por eso la Biblia habla de una parábola, pero de cuatro tierras diferentes, junto al camino, entre pedregales, entre espinos, porque los corazones son diferentes. La palabra es la misma, el tema es cómo el corazón la recibe. Si el corazón está presto a oír, a entender y a comprender, el fruto va a ser al 100, al 70 y al 30 por 1. Ahora, cuando yo me dejo llevar por las influencias o me dejo llevar por los pensamientos propios y empieza a venir la duda y el miedo, es cuando la palabra se hace infructuosa. ¿Y saben qué pasa? No da fruto. A Juan el Bautista le pasó eso. Se encontró solo, se encontró encarcelado. De hecho, mandó a sus 2 discípulos y la palabra sigue diciendo. Y no es que Jesús le dijo, andá y díganle a Juan el Bautista que soy yo. Le dijo, andá, vayan y díganle lo que él predicó, lo que él está viendo, eso es lo que tiene que creer. Vayan a decirle que las obras que yo estoy haciendo van a dar testimonio de que si yo soy o no soy en el nombre poderoso de Jesús. Por eso les decía, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y el 7 dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. No dijo, miren a este incrédulo, miren al que anunciaba el Evangelio, cómo está dudando, mírenlo cómo está amedrentado. Mírenlo el miedo que tiene. Fíjense lo que dice la palabra. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Es decir, una persona de doble ánimo. ¿Una persona que un día está bien y otro día está mal? ¿Una persona que anuncia una cosa pero después termina creyendo otra? ¿O qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Estaba afianzando y afirmando el ministerio de Juan el Bautista, independientemente de la prueba que él estaba pasando, en el nombre poderoso de Jesús. Y es lo que Dios te viene a hablar en esta noche. Yo no sé si estuviste dudando, si estuviste con miedo, si estuviste amedrentado, pero bien, Dios viene a decirte, yo creo en lo que hablé acerca de tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Lo que yo hablé lo voy a cumplir. No importa tu condición, no importa tu situación, no importa el quebranto, el dolor, el miedo, lo que estás viviendo, yo voy a confirmar el llamado que hay sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. No sé cuántos creen, pero creo que Dios en esta noche viene a confirmar a aquellos que estaban doblegados, a aquellos que estaban atormentados, a aquellos que estaban doblegados por la situación. Dios viene a decirte, esta es la noche donde yo confirmo el llamado que hay en ti en el nombre poderoso de Jesús. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, dice la palabra. En afirmación, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Muchos se sienten como la enseñanza que daban recién los jóvenes, como Mefiboset, en lo de Bar, en lo de Maquir, en ese lugar árido, en ese lugar donde no hay fruto, donde no hay fructificación, porque Mefiboset significa vergüenza.
Muchos se sienten avergonzados por cosas que hicieron, por cosas que pasaron, por la condición en la que se encuentran. Pero así como Mefiboset, gracias a Jonatán, fue restituido al reinado y fue llamado hijo de Dios y le fue devuelto todo lo que le habían sacado en el nombre de Jesús, Dios hoy viene a restaurarte el llamado. Dios viene a decirte, no te amedrentes, no tengas miedo, porque aunque estén atacando tu vida, aunque estén atacando tu casa, aunque estén atacando tu familia, Dios te va a liberar en el nombre poderoso de Jesús. Dios te va a hacer libre en el nombre poderoso de Jesús. Porque dice la palabra de Dios, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Sabe lo que nos está diciendo? Aquel que se cree que se las sabe todas, aquel que se cree tantas cosas, aquel que parece ser, pero que no lo es, va a terminar sirviendo a aquel que no es, pero tiene el corazón como el corazón de David, ese que va a ser exaltado en el nombre poderoso de Jesús. Y eso es lo que hacía Juan el Bautista. Él predicaba, él enseñaba y fue la voz que clamó en el desierto. Pero en esta situación lo que hace Jesús es afianzarlo, es confirmarlo. No es decir, bueno, ahora ya no sos más profeta, ya no sos más pastor, ya no sos esto, ya no. Viene y te dice, sí, y más que profeta. Sí, Él es aquel que iban a enviar para que marque mi camino. Sí, Él es el profeta que se iba a levantar antes que llegue yo a este lugar para prepararme el camino en el nombre poderoso de Jesús. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. El versículo 12. Porque desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, iglesia, desde el momento que estaba en el vientre de Elizabeth hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Iglesia, este es el tiempo de ejercer violencia espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Estuvimos esperando a que las cosas acontezcan, estuvimos siendo amedrentados, estuvimos pasando miedo, estuvimos pasando lucha, estuvimos pasando prueba. Desde el día de Juan el Bautista, el reino de los cielos está sufriendo violencia, pero en este tiempo creo que la iglesia se va a levantar en el nombre poderoso de Jesús y va a arrebatar ese reino de los cielos en el nombre poderoso de Jesús. Si intentaron doblegarte, si intentaron quebrantarte, levántate en esta noche, iglesia, así como la palabra dice, porque el reino de los cielos está sufriendo violencia. Hay ataques espirituales, hay confrontaciones espirituales, hay demonios, hay espíritus que te están atacando. Este es el tiempo de levantarte, iglesia, porque la violencia espiritual en los hijos de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, ¿quién nos va a vencer? Si Jesús y Dios están con nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, si Dios está con nosotros, iglesia, ¿quién podrá contra nosotros? En el nombre poderoso de Jesús. Intentarán doblegarte, intentarán matarte, intentarán enfermarte, pero yo sé en el nombre poderoso de Jesús que pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque Dios está con nosotros, iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Este es el tiempo donde Dios va a liberar tu vida, tu casa, tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Hay autoridad, hay poder. Dios te empieza a levantar, iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que comprender y entender que hay dimensiones espirituales a las cuales le tenemos miedo. Hello. Hay dimensiones espirituales a las cuales no queremos entrar porque tenemos miedo de lo que puede llegar a pasar en el nombre de Jesús. Pero déjame decirte que si te quedas en las condiciones en donde estás, la vas a pasar peor. Por eso Dios me hablaba y me decía, este es el tiempo que así como el reino está siendo sacudido, que así como el reino está sufriendo una violencia, significa que hay algo que está aconteciendo en el reino sobrenatural, en el mundo espiritual, y nosotros no estamos haciendo nada. Y Dios me decía, decirle a la iglesia que no tengan miedo, que no se amedrenten, que yo estoy con ellos, que en el nombre poderoso de Jesús, que se levantaron con violencia en contra de tu vida e intentaron, pero no lo lograron, iglesia. Si estamos aquí es porque vamos a llegar lejos, es porque vamos a tener victoria, es porque vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Este es el tiempo donde vamos
a tener victoria en el nombre poderoso de Jesús. No tengas miedo, no te amedrentes a lo que el enemigo estuvo haciendo en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Debes de creer que lo que Dios habló lo va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. Por ahí estás pasando un momento de crisis, un momento de soledad, un momento de abandono, pero Dios te dice: hoy te recojo, hoy te tomo, y hoy te digo, aunque estuviste sufriendo violencia espiritual, hoy vas a vencer en el nombre poderoso de Jesús. Porque Juan el Bautista, luego que salió, siguió predicando, siguió enseñando, a pesar de que lastimosamente le cortaron la cabeza y terminó sufriendo y muriendo a causa del Evangelio en el nombre poderoso de Jesús. El enemigo siempre va a intentar ponerte trampas, mentirte, hablarte con engaño, con manipulación, que es lo que estuvo haciendo durante todo este tiempo. Sigilosamente, de a poquito, se empezó a meter en tu casa, se empezó a meter en tu familia, se empezó a meter en tu salud, se empezó a meter en tu economía, y por ahí no lo estabas detectando. Pero en este tiempo empezó a ejercer violencia, empezó a maltratarte, empezó a hacer cosas que antes por ahí decías: ¿qué pasó? De repente no, hubo un trabajo que se vino haciendo en el nombre poderoso de Jesús. Por eso la palabra acá dice: desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos está sufriendo violencia. Pero en este tiempo, los violentos, los que creen, los que se levantan a pelear, son los que van a obtener victoria y van a vencer en el nombre poderoso de Jesús. No te amedrentes a lo que el enemigo te miente. No te amedrentes a lo que el enemigo te viene a confundir. Crea lo que Dios habló, a lo que Dios dijo y a lo que Dios te está diciendo en el nombre poderoso de Jesús. Por eso vuelvo a decirte que aquel que oye, entiende, es aquel que da fruto. ¿Y cuál es el fruto? Que en el reino de los cielos la violencia espiritual te hace que puedas vencer aquellas cosas que no podías vencer hasta este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Por eso la palabra para muchos en su momento se volvió infructuosa, porque muchos estaban junto al camino, otro entre pedregales y otro entre espinos. Pero hoy sé que hay un corazón preparado, hay una tierra preparada que va a recibir la palabra, va a ejercer violencia y va a obtener fruto, y se va a multiplicar al 100, al 70 y al 30 por 1, iglesia. Es el tiempo. No debemos de terminar este mes sin decirle al adversario: estás vencido, estás vencido, estás derrotado en el nombre poderoso de Jesús. Yo sufrí un suceso en estas 2 semanas, pero por la misericordia y la gracia de Dios, hoy puedo estar aquí, hoy puedo predicar, hoy puedo ministrar, porque sé que el enemigo intentó, el enemigo quiso, el enemigo se metió, pero no lo pudo hacer porque hay propósito, porque hay llamado, porque hay un destino que todavía está esperando en el nombre poderoso de Jesús. Si el enemigo intentó hacerte algo, pero no lo pudo hacer, es porque Dios va a hacer un milagro en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Profetizo sobre tu vida que lo que no podías hacer va a empezar a acontecer en el nombre de Jesús. El cáncer se va a sanar. Hay enfermedades que se están yendo de tu cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Profetizo como lo hizo el profeta Ezequiel sobre el valle de los huesos secos, que lo que estaba muerto, lo que estaba dormido, empieza a resucitar, empieza a encenderse nuevamente. El fuego que se había apagado en este tiempo, Dios lo empieza a encender nuevamente, iglesia. Te vas a levantar nuevamente, así como un día te usó el Señor. En este tiempo Dios te va a seguir usando. Aleluya. En el nombre poderoso, póngase de pie, por favor. Quiero ir terminando. Tenemos el servicio de la Cena del Señor en esta noche, pero quiero terminar diciéndote esto. El apóstol Pablo le dijo a su hijo, a su discípulo Timoteo, le dijo: porque así como tu abuela Loida y tu madre Eunice tenían una fe no fingida, y así como tú también tenías fe, así como tú también te fortaleciste en la fe. Le hablaba del pasado, pero después le sigue diciendo:
yo te aconsejo, yo en este tiempo te digo, aviva, despierta, levanta, saca eso de adentro, el fuego que se había apagado, eso que que Dios te había dado cuando te impuse las manos. Empieza a encenderlo nuevamente en el nombre poderoso de Jesús. Hoy hay un fuego que va a empezar a encenderse sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Hay ministerios que se habían apagado. Hay ministerios que se habían apagado, que la pasión se había apagado. Hay muchos que se habían quedado en el camino, que se habían acostumbrado, se habían acomodado, que se habían mantenido en un lugar de comodidad, de conformismo. Pero esta es la noche donde Dios te habla y te dice: sal de ese lugar, sal de ese conformismo, sal de ese sitio, sal de esa cueva, sal de ese lugar, porque debes avivar nuevamente el fuego que yo establecí en tu vida en el nombre poderoso de Indarabacandarabacaya Soa. Oh sí, Señor,